deben ser para nosotros de profunda reflexión, de entender cómo esa última semana de Jesús, cuando nosotros contemplamos los acontecimientos, los sucesos de cada día de esa semana y su aplicación a nuestra vida, cómo puede impactar de una manera favorable en nuestra fe, ¿Qué significó esa última semana para Cristo? ¿Y qué puede significar o qué debe significar para nosotros hoy? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a hacer un breve resumen de cada evento, de los días que marcaron la última semana de Jesucristo aquí en la tierra. Es lo que comúnmente se conoce como la Semana Santa. Hay muchas cosas que se dicen acerca de la Semana Santa: qué se puede comer, qué no se debe comer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay muchas tradiciones y muchas costumbres que han engrosado el significado de esta Semana Santa. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Esa última semana de Cristo aquí en la tierra está descrita en los 4 evangelios. He tomado algunos textos, mayormente del Evangelio según Mateo, a partir del capítulo 21. Allí se va a describir hasta el capítulo 28 cada evento de cada día de aquella última semana de Jesucristo aquí en la tierra. La última semana de Jesús. ¿Qué pasó en esos días? ¿Cómo podemos nosotros alinear nuestra vida, nuestra fe, con los sucesos que ocurrieron en aquellos días tan extraordinarios para la raza humana? Bueno, el primer día que nosotros encontramos, lo encontramos en Mateo 21. Vamos a Evangelio según Mateo, capítulo 21. Vamos a leer qué ocurrió el primer día, que fue domingo. Es lo que se conoce como la entrada de Jesús a Jerusalén. La última vez que Jesús entraba a Jerusalén. La próxima vez que Jesús entra a Jerusalén es cuando Él venga en gloria, cuando Él venga por su pueblo y Él va a entrar a Jerusalén. Pero esta es la última vez que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, entró a Jerusalén. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Este acontecimiento que ocurrió un día domingo, que es lo que se conoce como el Domingo de Ramos, pero la Biblia lo describe como Jesús entrando a Jerusalén después de haber recorrido algunas aldeas cercanas, y mucha gente comenzó a seguirle y comenzó a aclamarle como un gran líder. La gente comenzó a cortar ramas de los árboles y la tendían delante de él, hojas
de olivo, ramas de olivo y hojas de palmera, y aclamaban al rey: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es un hecho, hay un detalle interesante, que Jesús, para entrar a Jerusalén, le dijo a dos de sus discípulos que trajeran un pollino, y él se subió en ese pollino. Saben, hermanos, que esto es un dato bien interesante. Todas las familias en Jerusalén criaban un pollino esperando esta profecía. Todos, para ver dónde Jesús, en qué familia le iba a facilitar un pollino. Este día es conocido como el Domingo de Ramos, que se conoce entonces, como lo describe la Biblia, como la entrada de Jesús a Jerusalén. Algunos comentaristas lo llaman la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pero en realidad lo que hubo fue un gran alboroto. Mucha gente que vinieron de aldeas vecinas comenzaron a aclamarlo como el rey. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y la ciudad se alborotó. Parte de la ciudad se alborotó. Jerusalén tenía dos entradas. Esta por donde entró Jesús. Y en la otra entrada había otro alboroto que no se describe. El otro alboroto por la otra puerta de la ciudad. Poncio Pilato, en un caballo imperial, también estaba entrando a la ciudad. Fíjense el contraste. Jesús, humildemente, montado sobre un pollino, aclamado por el pueblo: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Aquí no era otra cosa, hermanos, que el cumplimiento de una profecía que está en Zacarías 9:9. Aquí se está cumpliendo una profecía que está en Zacarías 9:9, donde se describe que Jesús entraría montado sobre un pollino. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús ese día le dio cumplimiento a esta profecía. De allí entonces la importancia. Eso ocurrió el primer día de la semana. Ese fue un día domingo, cuando Jesús entró a Jerusalén para dar cumplimiento a la profecía de Zacarías 9:9. Ahora, hermano, mucha gente, una gran multitud estaba aclamando a Jesús el día domingo. Pero el día viernes, parte de esa misma multitud ya no estaba aclamando Hosana al el que viene en el nombre del Señor. Parte de esa misma multitud estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Parte de esa misma multitud. Qué cambiante es el corazón del hombre. ¿Cuál es la aplicación para nosotros de este acontecimiento en este primer día, hermanos? ¿Cuál es nuestra respuesta de nuestro corazón hacia Jesucristo? Él es nuestro Rey. ¿Estamos nosotros de verdad reconociendo a Jesucristo como nuestro Rey? ¿Estamos nosotros abrazando esa profecía de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿O estamos formando parte de la otra parte de la multitud cuando comenzaron a gritar con un corazón cambiado, ya como las circunstancias? Qué engañoso es el corazón, habiendo recibido tantos favores de parte del Señor, tantas bendiciones de parte del Señor. Ahora, parte de esa misma multitud estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Eso ocurrió el primer día de la semana. ¿Cuál va a ser su respuesta para Jesús como Rey y como Salvador?
El segundo día está en Mateo 21:12. El segundo día, cuando Jesús entra a Jerusalén, Él hace un recorrido, pasa por el templo. En el 21:12 dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús, cuando entró a Jerusalén, llegó al templo y vio lo que estaba ocurriendo. Al siguiente día, que era lunes, el segundo día de la semana, Jesús regresa al templo y hace lo que se conoce como la limpieza del templo. Jesús entonces está confrontando la corrupción religiosa que se estaba desarrollando en el templo y allí en Jerusalén. También Él se percató de los desmanes que estaban ocurriendo allí en el templo. Él se percató de la desviación de la fe. Él se percató de los atropellos que estaban ocurriendo por la casta religiosa, el negocio que ellos tenían en el templo. Estaban negociando la fe, estaban negociando la religión. Jesús vuelve al templo y comienza entonces a desbaratar los negocios de la gente. Aquí Jesús marcó su sentencia. Aquí Jesús fue directamente contra la casta gobernante religiosa de aquel entonces. Los denunció y destrozó sus negocios. Habían convertido al templo en cueva de negocios. Y esto trajo una gran indignación para los fariseos, para los saduceos y para la casta religiosa gobernante. Ahora, eso es muy interesante porque Jesús está reclamando que el templo de Dios debe ser para los asuntos de Dios, no es para hacer negocios, no es para hacer otra cosa. Y aquí, por supuesto, se cumple la profecía. Jesús cumple aquí otra profecía que está en Isaías 56:7. Vamos a Isaías 56:7, el cual dice de la siguiente manera. Isaías 56:7 dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es lo que Jesús está reclamando, que el templo de Dios tiene que ser santo, consagrado para Dios, no es para otra cosa. Eso ocurrió el segundo día. Jesús limpió el templo. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? La Biblia dice, hermanos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 3, vamos a 1 Corintios 3, dice de la siguiente manera, 1 Corintios capítulo 3,
Dice de la 16 y 17, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. ¿Cuál es la aplicación de esto, hermanos? De lo que ocurrió ese día. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿qué hay en nosotros? ¿Cómo está el templo de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? Hay cosas que el Señor tiene que voltear. Hay cosas que el Señor tiene que destruir en nosotros para que el templo de Dios que está consagrado, el cual somos nosotros, que es para la adoración a Dios, para que la presencia de Dios, para que el Santo Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, esté agradado. ¿Qué tiene que limpiar Dios en nosotros? ¿Está Dios agradado de nosotros como templo de Él o estará enojado? Ese segundo día Jesús limpió el templo y hoy nosotros debemos reflexionar cuán limpio está el templo de Dios, el cual somos nosotros. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras actitudes. Eso ocurrió. Si somos templo del Espíritu de Dios, ¿qué tan limpio estamos? El día tercero está en Mateo 21, 23. El día tercero está en Mateo 21, 23. Y encontramos lo siguiente: cuando vino al templo, Jesús vuelve al templo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ese tercer día, hermanos, Jesús confronta a las autoridades religiosas. El día anterior, Él limpió el templo, destruyó los negocios que la gente tenía allí. Eran los mismos fariseos, eran los sacerdotes los que habían hecho de la religión un mercado, un negocio. Habían hecho de la fe un negocio. Luego, al tercer día, Jesús vuelve al templo y Él confronta a las autoridades religiosas. Ellos lo abordan y le preguntan: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Esto es importante que nosotros lo analicemos con mucho cuidado, hermanos, porque los apóstoles realmente estaban sorprendidos por lo que había ocurrido, por la limpieza del templo, porque ya la gente estaba acostumbrada. La gente veía que los sacerdotes y los fariseos hacían negocios en el templo. Vendían ovejas, vendían palominos, vendían animales y tenían un negocio. Y los apóstoles quedaban sorprendidos por eso. Y es interesante porque esto trajo una confrontación para los mismos apóstoles de sorpresa, pero también para las autoridades religiosas que estaban para ese entonces. Jesús los confronta con esa confrontación con las autoridades religiosas. Ahora, quienes
se sintieron plenamente identificados. Jesús los identificó, Jesús los puso al descubierto de todas las cosas que ellos estaban haciendo. Esto dio que Jesús contara una parábola. Jesús contó una parábola que la encontramos en el versículo 23 del mismo capítulo 21. Jesús contó una parábola, que es la parábola de los trabajadores malvados, los labradores malvados. Dice que Jesús les dijo que hubo un hombre, como un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. El relato de la parábola finaliza en que el padre de familia, finalmente, viendo de que los labradores a quien se les había entregado la viña no estaban dando fruto, finalmente decide enviar su propio hijo para pedir cuenta a los labradores del trabajo que el padre le había encomendado. Pues estos labradores mataron al hijo, y cuando Jesús cuenta esta parábola, ese día estaba, no es otra cosa que denunciando a través de esta parábola el mal oficio de los labradores. Esta parábola, Jesús es el hijo que fue enviado por el padre, el dueño de la viña, al cual los labradores lo mataron. Pero a los trabajadores que fueron enviados antes representan a los profetas que también fueron apedreados, unos fueron golpeados y otros fueron muertos. Todo esto Jesús lo explica ese día para dar a entender que la viña es Israel. Los labradores son las autoridades religiosas que el Padre les encomendó un trabajo, pero ellos no lo cumplieron y que finalmente mataron al hijo. Amados hermanos, ese día cuando Jesús ilustra a través de esta parábola que Dios encargó su viña a las autoridades religiosas para que sean cuidadas, estos no lo hicieron, ni siquiera le hicieron caso al propio hijo que fue enviado. Hermanos, Cristo Jesús es la piedra fundamental del reino de Dios. Cuando Jesús explica esto a las autoridades y los confronta y los pone al descubierto, Él les dice que Jesucristo es la piedra que ellos desecharon, que ellos menospreciaron, pero esa piedra menospreciada y desechada por los religiosos, Cristo mismo fue constituido por el Padre como la piedra fundamental, el cuadrante fundamental del edificio espiritual que es el reino de Dios. Amados hermanos, los fariseos y los religiosos de aquel entonces menospreciaron a Jesucristo y menospreciaron las profecías y a los profetas. Y hasta el mismo Cristo lo estaban menospreciando. ¿Cuál es la aplicación para nosotros el día de hoy?
¿qué vamos a hacer con Jesucristo? ¿Qué representa Cristo para nosotros? ¿Es la piedra fundamental de nuestra fe? ¿O es Jesucristo un personaje histórico al cual nosotros admiramos por sus enseñanzas? ¿Qué va a hacer usted, hermano, con Cristo? Él fue enviado y el Padre nos ha encomendado un trabajo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con Jesucristo? Esa es la aplicación de ese tercer día, cuando Jesús confrontó a las autoridades religiosas. El día cuarto, que fue el día miércoles, yo elegí Marcos 14, el Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 14. Versículos 1 y 2, y luego el 10 y el 11. Mire lo que dice Marcos 14, lo que ocurrió. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarlo. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ahora el 10 y el 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregárselo, para entregar al Señor. El cuarto día, según el relato de la última semana de Jesús, es lo que nosotros conocemos, o en nuestro calendario es el día miércoles. ¿Qué pasó ese día? Ese día los religiosos, los fariseos y los saduceos, ellos conspiraron contra Cristo y dijeron: vamos a matarlo. Era muy evidente que Jesús había traspasado una línea, porque para eso había venido, para poner orden en el pueblo, desde el punto de vista espiritual. Jesús ese día, cuando entró al templo, volcó los negocios de los fariseos y de los sacerdotes. Y el día siguiente, cuando confrontó a los religiosos, ese día Jesús marcó el día de su muerte. Y así fue. Al día cuarto, que era miércoles, los fariseos, los religiosos, decretaron la muerte de Jesús, acordaron matarlo. Y es interesante porque las autoridades religiosas, quienes ya habían tomado la decisión de matarlo, ellos consiguen en el círculo íntimo de Jesús un aliado. Consiguen en uno de sus apóstoles una pieza fundamental para ejecutar el plan de matar a Jesús, como ellos ya lo habían declarado para la muerte. Y ese día, pues, ya no se trata de cómo frenar las enseñanzas de Jesús. Ya no se trata de cómo impedir de que Jesús siguiera divulgando sus enseñanzas, proclamando el Evangelio. Ya no se trataba de eso, porque ya era imposible detener cómo el mensaje de Jesucristo había calado en el pueblo. Ahora se trataba de eliminarlo físicamente, era de matarlo. Pero ellos dijeron: mira, no lo hagamos
durante la Pascua, porque va a haber mucho alboroto en el pueblo. Y dijeron, vamos a esperar que pase la fiesta para que luego decretemos o ejecutemos nuestro plan. Jesús los confrontó duramente y por supuesto esto lleva para que Jesús pronuncie 8 ayes. 8 ay de ustedes fariseos, ay de ustedes escribas y fariseos, ay. 8 veces Jesús pronuncia ay. Y eso está en Mateo 23, 13. Ahí hay 8 ayes que Jesús pronuncia acusando y de una manera directa, desnudando la maldad de aquellos hombres que estaban engañando al pueblo por medio de su religión. Ese día, hermanos, ocurrió algo inesperado. Ese día, cuando a Jesús lo declararon para la muerte, ocurrió algo inesperado. Hubo una reunión en casa de un hombre llamado Lázaro, no el que murió y luego Jesús lo resucitó, otro Lázaro. Hubo una reunión y en ese lugar entró una mujer. Vamos a Marcos 14:3. Allí está. Marcos 14:3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Eso fue algo inesperado. Jesús estaba allí en casa de este Simón. Y entró una mujer. De una manera sorpresiva, quebró un vaso de alabastro y ungió a Jesús. Un acto profético. Él era el rey y era ungido como rey. Ahora es interesante, hermanos, lo que significa esto. Aquella mujer, nosotros no sabemos cuánto tiempo le costó para comprar ese perfume y lo reservó para ese momento. Lo más preciado que ella tenía lo derramó sobre Jesús. ¿Cuál es la aplicación para ese día para nosotros? Aquella mujer dio lo más valioso que ella tenía. La pregunta para nosotros hoy en día, ¿qué le ofrecemos a Jesús como lo más valioso? ¿Qué tenemos para ofrecerle a Jesús? Para ofrecerle a Él como lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Nuestra vida. Nuestra vida. Nuestra vida tiene que ver con nuestro tiempo, tiene que ver con nuestra fuerza, tiene que ver con lo poco o lo mucho que podamos tener, pero estamos ofrendando eso para el servicio de Dios. Eso ocurrió el día 4. Una ofrenda muy valiosa. El día 5 está en Mateo 26. Vamos a Mateo 26, 19 y 20. Mire lo que ocurrió ese día. El 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Qué ocurrió ese día? Ese quinto día que para nosotros sería el día jueves.
Jesús tomó por última vez la Pascua judía, por última vez. Y dice la Escritura que él mismo dijo que no la volvería a tomar cuando él venga en gloria, con las naciones, con la iglesia, con los pueblos, lenguas, pueblos y naciones que se reúnan en las bodas del Cordero. Es cuando con Jesús, la iglesia participará de nuevo de una reunión o de una cena como esta. Esa noche, la noche de ese día, Jesús comió con sus apóstoles. Él comió, dio algunas instrucciones. Esta comida pascual era para el día siguiente, para el día viernes, pero Jesús sabía que no iba a estar con sus apóstoles, porque a él lo iban a matar. Y él entonces adelanta esta cena. Por eso él dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, cuánto he esperado este momento. Eso ocurrió el día quinto, que para nosotros vendría a ser el día jueves. Ese era el día central de la Pascua. Era el día en que la gente comía el cordero de la Pascua. Jesús se adelanta y lo come con sus apóstoles. Esa noche Jesús, en presencia de sus apóstoles, tuvo una larga conversación con su Padre Celestial. Él conversó en una oración hermosísima que se describe allí. Y él habla con el Padre y le da gracias por haberle dado toda la facultad y la fuerza necesaria para hacer su voluntad. Fíjense qué diferente, hermanos, a la oración de Jesús a nuestras oraciones. Jesús no estaba dando gracias aquí: Señor, gracias porque, Padre, gracias porque yo pude sanar a los enfermos, porque yo pude limpiar a los leprosos. Él no estaba dando gracias porque pudo abrirle los ojos a los ciegos, porque pudo enderezar las piernas de los paralíticos, porque pudo alimentar a la gente. Jesús no estaba pronunciando una oración de acción de gracia por lo que él había hecho, por los milagros. Jesús estaba dando gracias, sencillamente: gracias, Padre, por lo que tú me diste, yo los he guardado. Que era ese grupito, eran los 12 que estaban allí con él. Y que hacer su voluntad, en ello, él había encontrado contentamiento. Esa noche Jesús estaba dando cumplimiento a lo que es el Cordero de la Pascua. Saben, hermanos, que ese día toda la familia de Jerusalén tenían que hacer largas filas, porque ese día cada familia tenía que llevar al templo un cordero. Los sacerdotes tenían que sacrificar ese cordero y hacer un ritual para esa familia. Luego le entregaban el cordero muerto y ellos se lo llevaban para su casa, y allá lo tenían que asar a fuego, a la brasa, para comer el cordero que fue sacrificado allá en el templo. Cada familia tenía que llevar el cordero. Y esa noche Jesús da un giro a lo que es el cumplimiento del verdadero significado del cordero. Él es el cordero. Cristo es el cordero. Y esa noche Jesús, cuando él instituye la cena del Señor, que es lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, ya no es la Pascua hebrea, sino la cena del Señor, con dos elementos: el pan y el vino. El cordero que iba a ser sacrificado, que era él,
Por eso Juan, cuando identifica a Jesús, lo ve caminar y le dice, miren, vean, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de la Pascua. ¿Qué diferencia, hermano? Que ya no hay necesidad de sacrificar un cordero. Ya no hay necesidad de derramar sangre de cordero y de animales para la limpieza de nuestros pecados. Cristo Jesús es el Cordero. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es el Cordero sacrificado y del cual nosotros debemos participar. Participar. Eso ocurrió el día quinto. El día sexto, que para nosotros es el día viernes, ¿qué pasó ese día? Está en Mateo 26, 47. 26, 47. Dice de la siguiente manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Ese día, el día sexto, es el juicio y la crucifixión de Jesucristo. Jesús es traicionado. Es traicionado por Judas. Ya lo leímos anteriormente, que Judas era la pieza fundamental, comunicante entre los religiosos fariseos y corruptos de aquel entonces con los apóstoles. Era la comunicación de la traición. Jesús es traicionado por Judas. Fue a un lugar, Judas llevó a los fariseos y a la multitud para atrapar a Jesús a un lugar que Judas conocía, al huerto del Getsemaní. Allí Jesús y sus apóstoles frecuentaban, porque allí ellos pasaban largas horas hablando y orando, y Jesús explicándoles el reino de Dios. Judas conocía el lugar. Judas lo sabía. Y es interesante, hermanos, que en ese lugar donde Judas llevó a aquellos hombres para atrapar a Jesús, era el huerto del Getsemaní. El día más doloroso para Jesús. Era el día más doloroso, porque con un beso de una persona que él amaba tanto, porque horas antes Jesús le dio el primer bocado de la comida a él. Y en la tradición hebrea, cuando el padre de familia le sirve el primer bocado, esa es la persona quien más ama, según la tradición de la familia hebrea. Y el primer bocado, después que Jesús tiene la mesa servida, lo toma y se lo da a Judas. Jesús amaba a Judas. ¿Y cómo respondió Judas? Con una dolorosa traición. Una dolorosa traición. Es el día más doloroso de Jesús, porque con un beso, ¿cómo un amigo puede causar tanto dolor? ¿Cómo un amigo puede causarle tanto dolor a su propio amigo?
Y eso lo hizo Judas. Eso lo hizo Judas. Jesús enfrentó 3 juicios romanos y 3 juicios judíos aquella noche, violando todos los principios elementales de las leyes romanas y de las leyes judías. Aquella noche Jesús se enfrentó a 6 juicios hasta la madrugada. De una manera repentina montaron aquellos juicios. Ya todo estaba montado, ya todo estaba escrito. 3 juicios romanos y 3 juicios judíos, amañados, torcidos, enfrentó Jesús en completo silencio. Jesús no abrió su boca, Jesús no se defendió. Importante, hermano, destacar que Pilatos tuvo la oportunidad de hacerle justicia a Jesús, pero por temor a lo que la gente pudiera decir, decretó: crucifíquenle. Lo entregó para que fuera crucificado. ¿Cuál es la aplicación de ese día para nosotros? ¿No es cierto que muchas veces por presión de la gente, por la presión de lo que diga la gente, nosotros preferimos deshonrar a Dios, desobedecer a Dios, para quedar bien con la gente? Nosotros muchas veces deshonramos a Dios, desobedecemos a Dios para obedecer la opinión de la gente, bien sea en la familia, bien sea en el matrimonio, bien sea en el círculo de trabajo, de estudio, pero muchas veces nosotros por la presión de la gente preferimos quedarle mal a Dios para quedarle bien a la gente. Eso ocurrió el día 6º, que vendría a ser el día viernes para nosotros. El día séptimo para nosotros vendría a ser el día sábado. Ocurrió en Mateo 27. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, 26. 27, 26. Que dice de la siguiente manera. Dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora el 45. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El día que Jesús murió fue un día de gran oscuridad en la tierra. Un día de gran oscuridad en la tierra. Un día viernes. Pero el día sábado, cuando ya Jesús ha muerto, y entonces hubo unos hombres que pidieron el cuerpo de Jesús. Entre ellos estaba
Nicodemo y otro hombre rico fueron a Pilato y pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo en un sepulcro nuevo que estaba preparado para una familia rica. Bueno, el plan salió como ellos lo habían planificado. Como ellos lo habían planificado, así ocurrió. Montaron sus juicios y llevaron a la muerte a Jesús. Se consumó el plan. El Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, es crucificado. Hubo una densa oscuridad, como ya lo leímos, sobre toda la tierra. Esa densa oscuridad no es otra cosa que la cantidad de todos nuestros pecados cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Esa era la gran oscuridad. Todas nuestras maldades, todos nuestros pecados oscurecieron aquel momento y todas nuestras maldades cayeron sobre los hombros, la vida y todo el cuerpo de Jesús. Hermanos, ese sábado, ese día, ocurrieron algunas cosas. Uno, hubo una gran oscuridad. Otro, que la tierra tembló, algunos sepulcros se abrieron. Otra cosa que ocurrió allí es que Judas, después que recibe el dinero, regresa para entregar el dinero, lo lanza sobre los pies de los escribas y los fariseos, los religiosos, y toma la determinación de ahorcarse. Se ahorcó. Pedro, uno de los apóstoles sobresalientes, negó a Jesús. Lo negó. Otros, los 10 restantes, abandonaron a Jesús. Solo uno permaneció al pie de la cruz. Solo uno. Fíjense todo lo que ocurrió ese día cuando Jesús murió. Judas se ahorcó. Otro de los apóstoles de mucha confianza lo negó, Pedro. 9 abandonaron a Jesús, se fueron. Solo uno, Juan, permaneció junto a la cruz. Todo eso ocurrió el día sábado. La tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús, hermanos, fue asegurada. Dice la Biblia que los fariseos hablaron con Pilato y le dijeron: mira, él dijo que al tercer día iba a resucitar. No vaya a ser que sus seguidores, sus discípulos, vayan al sepulcro, se roben el cuerpo y entonces comiencen a proclamar que ha resucitado. Entonces Pilato designó una comisión de soldados para sellar la tumba y montaron una guardia permanente en la tumba de Jesús. Todo eso ocurrió el día que Jesús fue sepultado. ¿Cuál es la aplicación de ese día para nosotros? Hermanos, palabras como traición, negación y abandono pueden golpear nuestra vida, pueden alertarnos cuál es nuestra actitud hacia el Cristo, el Mesías. Uno lo negó, otro lo traicionó y la mayoría lo abandonaron. ¿Qué actitud vamos a asumir nosotros ante el Señor Jesucristo en nuestra vida? No es cierto, hermanos, que muchas veces cuando podemos estar en alguno de estos estados emocionales, muchas veces nosotros traicionamos a Cristo, muchas veces nosotros negamos a Cristo
Y muchas veces nosotros abandonamos a Cristo. ¿Qué clase de discípulos somos? ¿De los que traicionan? ¿De los que niegan? ¿De los que abandonan? Reflexionemos sobre ese asunto. Llegamos al día domingo, que es el primer día de la semana. El primer día de la semana. Está en Mateo 28, del 1 al 6, que al iniciar el culto hoy lo leímos. Habla sobre la resurrección de Jesucristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El primer día de la semana era el día de la resurrección. Ese día, hermanos, unas mujeres van temprano al sepulcro. Allí se mencionan los nombres y se encuentran con la gratísima sorpresa que el sepulcro está vacío. Jesús no estaba allí. Ocurre una conversación con un ángel que estaba allí, que había descendido y que fue quien removió la piedra. Y es en esa conversación con ese ángel y la respuesta de este: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, qué interesante esta pregunta que el ángel le hace a aquellas mujeres. Y es exactamente lo que nosotros debemos reflexionar en el día de hoy. ¿Es realmente Cristo ha resucitado para nosotros? ¿Cómo sabemos que Cristo ha resucitado en nuestra vida? Hermano, por el estilo de vida que vivimos. Si Cristo ha resucitado, hermanos, nosotros debemos vivir con mucha esperanza. Nosotros tenemos que difundir esta noticia. Tenemos que dar a conocer esta gran noticia. Él ha resucitado. Él vive. No está aquí. No está en el sepulcro. Él se levantó de entre los muertos. Ahora, amados hermanos, aquí hay algo bien interesante. Mire, en Marcos 16, 7, hay algo interesante que quisiera, para ir finalizando, comentarlo con ustedes. Mire, Marcos 16, 7 dice, este es en el evento de la resurrección de Jesucristo. Dice el 7, pero id, este es el ángel hablándole a las mujeres, pero id, decid a sus discípulos. ¿Y qué dice? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Me llama mucho la atención que el ángel subraya el nombre de Pedro. Él le dice a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Qué había ocurrido con Pedro anteriormente? Él lo había negado. En esa profunda crisis de fe, cuando Pedro abandonó a Jesús, hermanos, aquí entonces hay un mensaje directamente para Pedro.
Pero hay un mensaje directamente para Francisco, para Carlos, para Juan, para María, para Nelly, para Dulce. Hay un mensaje para Miguel, hay un mensaje para cada uno de nosotros, para Julio, y decirle a cada uno de nosotros: Él va delante de vosotros. Él ha resucitado. Hermanos, y debemos creerlo, porque la palabra de Dios dice que aun cuando ellos fueron corriendo, cuando las mujeres fueron y le dijeron: Él vive, ha resucitado, ellos corrieron al sepulcro. Y algunos de ellos entraron y no creyeron. E inclusive cuando Jesús se les aparece en el aposento alto, algunos dudaban. Y uno de ellos más profusamente, Tomás, el incrédulo, cuando él dijo: si yo no meto mis dedos en sus heridas, yo no lo voy a creer. Hermanos, qué interesante es todo esto, porque aquí hay una enseñanza muy directa para nosotros en el día de hoy. Y es el hecho, amados hermanos, si realmente nosotros creemos que Jesús ha resucitado. Realmente Jesús ha resucitado en nosotros. Porque la resurrección de Cristo, hermanos, es el pilar fundamental de nuestra fe. Si la resurrección de Cristo fue un hecho real y comprobado, ¿por qué no lo predicamos? ¿Por qué no lo anunciamos? ¿O no será que nosotros nos está pasando lo mismo que algunos apóstoles? No creemos, sino que seguimos a Cristo por una religión o por una costumbre de venir los domingos a la iglesia, pero que en realidad Cristo ha resucitado. Amados hermanos, la incredulidad ha llevado a muchos a apartarse de la fe. Mucha gente que ha estado en la iglesia por mucho tiempo y han sido fervientes dentro de la iglesia, llega un momento que se les apaga la fe y se apartan del Señor. Se apagan. La incredulidad ha llevado a muchos a negar a Cristo, a negar la fe y apartarse del Señor. Amados hermanos, así fue la última semana de Jesús. Así transcurrieron los hechos. Ahora, ¿cómo aplicamos a nuestra vida todas estas cosas que hemos visto a través de la palabra del Señor? Así fue la última semana de Jesús. Así fue. ¿Qué tal, hermanos, si inclinan sus rostros? Y agradezcan al Señor, denle gracias a Dios, porque realmente Él ha resucitado. Proclame eso en su corazón, confiese, como lo dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Créalo. Alabe a Dios y bendiga su santo nombre. Aunque fue una semana muy agitada para Jesús, todo esto transcurrió para Él darnos salvación y vida eterna.